Muchas gracias, señor portavoz. La otra parte de la ponente, el señor Llévenes. Sí, yo muy brevemente también por alusiones. Lo digo porque a lo largo de la noche, de forma reiterada, no en este pleno, sino lo hace de verdad que lo hace muy fino y lo hace de forma muy educada, lo hace con muy buen talante, pero no deja de llamarnos fariseos, oportunistas, populistas, etcétera, etcétera. Es decir, si fuera yo, seguramente por mi forma de expresarme, resultaría más chabacano. Usted lo hace más fino, pero en el fondo nos está diciendo lo mismo. En el fondo nos está insultando. Usted que tanto pide respeto y que pide tanto atención moral y tal, usted no para de faltar el respeto cada vez que traemos algo, porque no hay intervención en la que no salga la palabra fariseo, oportunista, populista, electoralista, etcétera, etcétera. O sea, nosotros todos tenemos una doble moral. Y aquí cuando hacemos las cosas las hacemos porque tenemos otra doble moral. Usted lo hace puro, virginal. Todo lo hace sin ningún doble sentido. Los demás sí. Lo digo porque también tengan en cuenta. Y sobre el tema de que ha señalado, de que esta moción viene aquí a cuenta de que se publica una petición en un medio digital, le digo que tiene usted la suficiente oportunidad de llamar a cualquier miembro del resto de grupos municipales para sacarlo de cualquier duda. Ya tuvo usted que pedir disculpas públicamente, al menos a los aquí sentados, una vez que ya sobre el uso de una bandera o la no izada de una bandera en determinadas circunstancias, porque usted se fue de boca y entonces luego terminó que pedir disculpas. Le digo lo mismo, es decir, el día que pasa el suceso que sí trae a colación esta moción, porque ha sido inmediato, ha sido en tiempos pasados, y que vuelva a pedir, o sea, la moción dice reiterar todas las peticiones hechas a DIF, a Renfe y al Ministerio de Fomento, incluidas las suyas, que aquí no se habla de las que cuando el PP presentó unas peticiones, esas no valen, se dice de reiterar todas, así se titula, reiterar todas aquellas peticiones que se han hecho desde ese salón de pleno. Bueno, pues cuando pasa ese hecho, hay ciudadanos que se ponen en contacto con los diferentes grupos municipales y, en nuestro caso, que es por el que hablo, nos dicen que si no vamos a hacer nada. Y se empieza una recogida de firmas. Una recogida de firmas que algunos firmamos inmediatamente. Y cuando ese medio digital se hace eco, ya van por 1000 firmas. 1000 firmas de ciudadanos, de Valdepeñas o ajenos, porque eso no se controla. Lo puede firmar uno de Sebastopol, pero ya van 1000 firmas. Lo digo porque aquí no viene nada a partir de que sale publicado. Aquí viene porque tomamos conciencia de una situación ante un hecho que, como bien ha dicho mi compañera, y así ha concluido, es decir, que hoy que estamos aquí pidamos los medios necesarios y aquellos que nos tengan que oír que se den cuenta de la situación, porque mañana no tengamos que lamentar un hecho que a todos nos haría recordarnos de tantas veces como hemos pedido que la estación de Valdepeñas cumpla con un mínimo de seguridad, que al menos no tengamos que dar o lamentar una pérdida humana. Eso es lo que viene. La moción viene a reiterar todas las peticiones hechas en este salón de pleno. Provengan de donde hayan provenido. Gracias. Muchas gracias, señor portavoz. Señor portavoz del Grupo Popular, señor Martín, para cerrar el turno. Muy poquillas cosas. Sencillamente se pueden llegar... señor don Francisco Delgado, a las mismas conclusiones con argumentaciones distintas. Es decir, la escolástica, eso lo enseñó, incluso por ideologías distintas, pero donde el sentido común y determinadas sensibilidades nos hacen comunes a los seres humanos, se puede llegar a conclusiones distintas. Por eso no es contradictorio el que yo la exposición de motivos la ataque y, sin embargo, abrace las conclusiones. Bueno, lo del portavoz de Izquierda Unida yo cada vez lo tengo más, me parece más extraño, es decir, el hecho de que es verdad que yo utilizo la palabra fariseo, populista, etcétera, etcétera, electoralista, pero siempre en las acciones en lo que son las acciones políticas, no en las personas. Traer aquí una bandera, lo de la bandera izada es una cosa realmente curiosa. Yo quisiera un poco, dado que aquí hay un testigo en la sala, pues un poco dejar estas cosas claras. A raíz de un comentario que salió en Facebook, dije yo algo así como, me parecía extraño que el alcalde, al que tengo por persona patriota, se le hubiera olvidado tal día poner la bandera o algo así. Creo que incluso hay aquí un miembro de
del Partido Socialista que puede dar fe de lo que yo dije exactamente, nada injurioso, sino una cosa que me pareció extraño y que cuando supe por qué eran las cosas, pues enseguida me pareció lógico, porque tenía que ser algo extraño para que el alcalde de Valdepeñas no hubiera puesto la bandera ese día. Pero es que me parece alucinante, porque es que sacar es una chorrada de tal envergadura que a mí me da miedo, señor portavoz de Izquierda Unida, porque claro, si una chorrada de esta naturaleza, como es un juicio en Facebook, que en ningún caso fue injurioso para el señor alcalde, como puede decir un compañero suyo, pues hombre, ya da un poco de miedo de saber con quién se está uno jugando jugando las ciruelas o como se diga. Y nada más, señor alcalde, no tengo nada más que decir. Muchas gracias, señor portavoz. 2 minutos para el cierre por parte de uno de los ponentes. Sí, gracias. De salón de plenos haga las gestiones oportunas de cara a que definitivamente se resuelva esta situación. Gracias. Muchas gracias, señores portavoces. Debatida la moción y visto los posicionamientos, se pasa a votar con la solicitud de los acuerdos a los que ha dado lectura el señor secretario. La moción del Grupo Municipal Izquierda Unida Ganemos Tanto Monta Tanto y el Grupo Municipal Socialista para reiterar las peticiones realizadas al Ministerio de Fomento en relación con la estación de ferrocarril de Valdepeñas. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Muchas gracias, señores corporativos. Queda aprobada por unanimidad. Punto número 14 del orden del día, 13 de la sesión, o 13º, dar cuenta del decreto de delegaciones específicas área de empleo empresarial. Señor secretario. Se da cuenta del decreto número 883 del presente año, por el que se modifica un decreto de 4 de agosto de 2017 sobre delegaciones especiales en determinados servicios, concretamente en desarrollo empresarial, relaciones con organizaciones empresariales, polígonos industriales, tramitación de subvenciones a empresas y mejoras, asesoramientos a nuevos emprendedores y empresas, coordinación de proyectos de la Unión Europea, Centro de Iniciativas Empresariales, Centro Especial de Empleo, colaboración con la Universidad en estudios de investigación sobre I+D+I. Se designa como concejal delegado don Francisco Delgado Merlo. Y en materia de comercio y ferias comerciales, Pabellón Ferival, relaciones con asociaciones de comercio, don José Antonio Sánchez Elola. Y lo que se propone al Ayuntamiento Pleno es quedar enterado del presente decreto. Muchas gracias, señor secretario. No ha lugar ninguna votación, pero si alguien quiere hacer alguna observación. No, muchas gracias. Punto 15º del orden del día y 14º de la sesión, dar cuenta al Pleno Municipal del informe anual del plan de reducción de deuda emitido por el señor interventor. Señor secretario, de lectura. Visto el informe anual del plan de reducción de deuda emitido por el señor interventor del Ayuntamiento de Valdepeñas en fecha 13 de marzo de 2018, de conformidad con lo dispuesto
en el tercer párrafo del artículo 3.6 de la Ley 18/2014 de 15 de octubre de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento de la competitividad y la eficiencia que obra en este expediente, se propone al Ayuntamiento Pleno quedar enterado, así como su posterior remisión al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Bueno, como ustedes saben, y supongo que habrán dado lectura al informe que hace por imperativo legal el señor interventor sobre el informe anual de reducción de deuda. Sucintamente, para conocimiento de las personas que asisten a esta sesión plenaria, y si quieren generar algún debate, digo generar en el buen sentido de correlacionar discursos, no confrontaciones, cuando el Gobierno de la Nación impuso a todas las administraciones locales, a esta también, el Fondo de Pago a Proveedores, que fue el 27 de octubre del año 2014, el Ayuntamiento de Valdepeñas tuvo que someterse a una deuda, por cierto, que fue aquella vez engañosa, porque en un principio se nos dijo que el pago a proveedores lo iba a hacer el Gobierno a través de la concesión de créditos que daban los bancos, que a su vez los tenían financiados al 1% por el Banco Central Europeo, pero que a los ayuntamientos nos lo dieron al 6,5%, con lo cual era una manera muy palmaria de generar una financiación de ingreso para sanear a la banca en su conjunto. Digo que en aquel momento el Ayuntamiento de Valdepeñas se incorporó, o el Gobierno de la Nación le incorporó 9 millones de euros que habían facturas. Lo que el Gobierno nos dijo en aquel momento, en el caso que nos ocupa de Valdepeñas, que es el que conozco por razones obvias, es que cuando el Gobierno nos reconoce que nos va a dar un crédito vía bancario de 9 millones de euros, la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha tenía pendiente de ingresar a este ayuntamiento 8 millones de euros. Con lo cual, si la Junta de Comunidades hubiera ingresado 8 millones de euros, pues resulta que nosotros no tendríamos que habernos visto obligados a manu militari a aceptar 9 millones de los bancos a un 6,5%. Y esa fue, más a más, otra manera de financiar somormujamente a la banca, porque es gracioso que los valdepeñeros estén pagando los intereses de una deuda que la ha creado otra administración. Pero así fueron las cosas y manu militari, además de darnos los 9 millones de euros, nos tuvimos que someter a un planteamiento a largo hasta el año 2022, puesto que la deuda se daba para 8 años, a un plan supuesto de saneamiento. Esto vino después, porque primero nos dijeron que lógicamente era como una póliza de crédito lo que nos daban y que por lo tanto no puntuaría en la deuda del municipal. Y luego, cuando vino Europa dentro de la corrección de los déficits, pues decidió que lógicamente eso se incorporaba a una deuda municipal, con lo cual lógicamente todo el equilibrio presupuestario de todas las administraciones públicas se fue al carajo. Y luego ya, para más vino la regla de gasto, que donde se podía tener una deuda bancaria del 110% sobre el PIB, teniendo como tal o entendiendo como tal la liquidación del último ejercicio presupuestario liquidado, pues eso se bajaba al 75%. Con lo cual, lógicamente, todos los ayuntamientos, absolutamente todos los ayuntamientos, se quedaron... gracias. Todos los ayuntamientos se quedaron, pues eso, a la deriva. Lógicamente, anualmente se trata de dar cuenta al Pleno de datos que el Pleno ya conoce a través del informe del interventor, y es que en el año 2014 nosotros nos tuvimos que someter, como digo, a 9 millones de euros y a 8 años, cuya deuda estaría amortizada en el año 2022. El plan de saneamiento de la deuda sobre aquel campo se hacía teniendo en cuenta que las operaciones corrientes, es decir, los recursos más o menos que se pueden entender del ayuntamiento, eran en aquel momento de 27,5 millones de euros, porque dependiendo de tu capacidad de solvencia tienes tu capacidad crediticia, lógicamente. Con el último ejercicio cerrado, esos 27,5 millones han pasado a 29,700, 2 millones de euros más, con lo cual hoy estamos hasta el mejor posicionamiento para ir quitando esa deuda.
Lo cierto y la verdad es que para el año 2017, para el ejercicio 2017, dentro de ese plan de saneamiento de deuda, se le informó al Gobierno que, de acuerdo a los planes que se había hecho, el Ayuntamiento de Valdepeñas cerraría el ratio de deuda en el 70,8%. Ejercicio 2017, 31 de diciembre del año pasado. Y lo que se informa ahora aquí es que, lejos de haber cumplido, hemos cumplido a más y que hemos bajado la deuda no al 70,8% que teníamos, sino que a 31 de diciembre de 2014 está en el 65,3%. Esto es 5,5 puntos menos. ¿Por qué ha ocurrido esto? Pues ha ocurrido porque, además de los 3 millones de amortización de deuda, tanto histórica como la impuesta por el pago a proveedores, este ayuntamiento, siempre que puede, va liquidando, a veces a disgusto, pero no le queda otra. Como si ahora se genera un debate, adelantaré, va de su superávit, va quitando deuda, y el año pasado, además de los 3 millones que figuraban de amortización en los presupuestos, amortizó 1.600.000 más. Entre ellos, un crédito todavía vivo de los 5, hoy quedan 3, del pago a proveedores. De tal manera que la deuda viva al 31 del 12 del 17 está en 18 millones de euros. Como ustedes saben, en los presupuestos ya aprobados y teniendo en cuenta el superávit del ejercicio 2017, vamos a amortizar otros 3 millones, con lo cual al cierre de este año la deuda se quedará en 15,5 millones de euros. Para que sepamos de lo que estamos hablando, este año es el año en el que el Ayuntamiento de Valdepeñas menos dinero deba a los bancos de los últimos 20. Tendríamos que retrotraernos a 20 años atrás para colocar la deuda en donde hoy está. Y en 20 años se han hecho muchas cosas en este pueblo. Y sin embargo, la deuda no solamente no se ha incrementado, sino que se ha aminorado. Si han seguido ustedes, y esto ya está fuera del informe, les diré que, de acuerdo al superávit obtenido este año, al próximo pleno creo que llegará esa intención del Gobierno, con las reservas de no ejecutarlo hasta noviembre o diciembre, por si la ejecución del presupuesto se torciera, que de esos remanentes incorporar 2 millones más a la amortización de deuda, con lo cual los 15 millones que quedarían se quedarían en 13. Bueno, entonces ya estaríamos colocando la deuda del Ayuntamiento de Valdepeñas 30 años atrás. Y en todo este tiempo, este Gobierno vio decirle que se han ejecutado inversiones por más de 1.500 millones de euros. Bueno, este es un dato al que usted aludía antes, que era la egolatría o la vanidad del poder. Yo en esto quiero apuntarme la vanidad de la gestión. Y tengo que decir también que, aunque a veces me molestan, que nunca me disgustan, parte de esto se debe a los interventores de esta casa, que desde que yo estoy gobernando han sido 2, uno aquí hoy presente, que para mi megalomanía cuando puede, y a veces cuando no puede me la para Montoro, y cuando ya se juntan los dos me enveneno del todo. Porque fíjese qué ironía del decreto que supuestamente nos iba a permitir a los ayuntamientos invertir 4 millones de euros que hemos tenido de superávit. Señor Martín, lo digo por pertenecer al partido que nos tiene todavía secuestrada la autonomía municipal. Dice el decreto, ese que parecía que iba a ser una maravilla nueva, que lógicamente primero se pueden dedicar ese superávit a pagar todo aquello que no fue cerrado a 31 de diciembre, que tiene que ser incorporado al presupuesto, lo que está pendiente, que bueno, esa parte se puede coger del superávit. Está bien, porque las facturas que llegaran el 25 de diciembre pues no se podrían pagar antes del 31, con lo cual habría que pagarlo con cargo al presupuesto de este año, con lo cual aminoraría la capacidad de ejecución del presupuesto, ¿no? Bueno, pues de ese superávit lo podemos sacar. En el caso de Valdepeñas, 285.000 euros. Luego dice, aunque vamos a incorporar más, pero ya llegará en comisión informativa con más detalle la información, dice luego que tenemos que garantizar que las facturas se paguen
en el tiempo que la ley marca, 30 días, ¿no? Y que para eso tiene que haber en tesorería el doble cada año, cada mes, de lo que es la ejecución presupuestaria mes a mes. En el caso de Valdepeñas no tenemos problema con ese tema, porque por los remanentes de tesorería tenemos 10 millones de euros. 10 millones de euros, que tampoco podemos gastar. Y luego ya dice, en las inversiones financieramente sostenibles ya le voy a ampliar más el marco, ¿no? Por ejemplo, el año pasado no podíamos encargar nuestro superávit a hacer el comedor escolar, aunque lo estamos haciendo con los fondos de la Diputación, que yo agradezco, ¿no? Ni tampoco pudimos incorporar al velódromo, porque eso, según la Montoro, no era financieramente sostenible. Ahora ya sí. Ahora ya mete caminos rurales, mete más cosas, ¿no? Y ahora viene la trampa del cartón. Y es cuando usted ha liquidado los apuntes pendientes de contabilidad del ejercicio anterior. Cuando usted ya tiene una tesorería que garantiza el pago de factura a factura. Lo que le quede, que en el caso de Valdepeñas nos quedarían 3.800.000 euros, ya lo puede usted dedicar a hacer inversiones financieramente sostenibles, que son las que yo les digo, porque he incorporado 4 o 5 más. Pero le sobre lo que le sobre, usted no puede gastar más del superávit previsto en el ejercicio en que está. Y como en el presupuesto que tenemos el ejercicio este año, entre capítulos 1-5, que es lo que entendimos que vamos a ingresar, más lo que vamos a gastar, tenemos 1,5 millones de superávit, ya veremos cómo cierra el año. El año pasado teníamos 2 y hemos cerrado con 4,5, pero la previsión es 1,5 millones, pues resulta que no podemos gastar los 3,5 millones, solamente 1,5 millones. Y los otros 2 hay que mandarlos al banco. Al banco un ayuntamiento que con este cierre, señores corporativos, cada valdepeñero, al día de hoy, estaría debiendo 515 euros de deuda, que dividido por una media de 20 años, hay créditos que acaban en el 22 y otros que acaban dentro del 30, nos saldrían al año 50 euros. Ya quisiéramos cualquiera de los que estamos aquí que del sueldo anual tuviéramos que dedicar 50 euros para pagar la hipoteca de la casa. Bueno, pues un ayuntamiento que ha sabido hacer esos deberes, muchos, entre ellos tiene que seguir ingresando dinero al banco. Esto es derecho al pataleo, porque no nos queda otra, pero bueno, aprovecho que el Pisuerga pasa por Valladolid. Efectivamente, las cuentas de la deuda van espectacularmente bien, si se me permite el tema, sobre todo sabiendo de dónde partíamos, que estábamos en una línea de endeudamiento del 102%, al 31 de este mes lo hemos dejado del año pasado lo hemos dejado en el 65, y cuando cierre este año lo vamos a dejar en el 45, porque no nos va a quedar otra. Si quieren hacer alguna observación, señor Llévenes. Sí, gracias, señor presidente. Nada, muy brevemente. O sea, nosotros entendemos que la deuda de este ayuntamiento, hablamos de deuda viva, es lo que se debe en los bancos, está suficientemente sostenida y en ese sentido lo que vamos debiendo a los bancos nos parece bien. De hecho, lo que nos parece es que este informe, no porque sea este informe, pero el resultado de este informe y el resultado de esta política impuesta en los últimos años por el Gobierno del Partido Popular, pues los aplausos no se oyen aquí en este salón del Pleno, sino se oye y se escucha en las grandes corporaciones y en las grandes firmas financieras, en los grandes bancos. Los grandes bancos son los que de verdad están contentos con estos resultados de las administraciones locales, que son los que están haciendo liquidez y están cobrando a marchas forzadas una deuda que en el tiempo se podía haber mantenido y sostenido también de forma más pausada. Sobre todo porque por pagarle a los bancos pues se nos impide, aun teniendo superávit, con ese concepto de financieramente sostenible, que también me recuerda mucho al concepto aquel de María Dolores de Cospedal, cuando era las medidas para el rescate de los servicios sociales, etcétera, etcétera, que sirvió para producir todos los recortes que se produjeron en materias sociales o laborales, etcétera, y cierre de servicios en Castilla-La Mancha. Es decir, está bien
pero quien más contento está con esto son los bancos, y tenemos que cuestionarnos, no porque no haya que hacerlo, que hay que hacerlo, porque bueno, así nos obliga la ley, pero está bien que también se utilice el discurso para decir esto es lo que hay, pero tenemos en cuenta que rescatamos a los bancos otra vez y nos faltan las familias, porque no podemos, en ese concepto de financieramente sostenible, crear más empleo, no podemos crear más empleo fijo, no podemos consolidar el empleo en la Administración, no podemos dotar más de servicios a esta Administración que benefician servicios culturales, educativos, de servicios sociales, etcétera, que benefician a las familias, y tampoco podemos, porque nos constriñen, ayudar a las empresas, a las pequeñas empresas de esta ciudad, a los autónomos, etcétera, con más obra pública o más servicios también que pudieran beneficiar. Es decir, bueno, pues está bien, debemos estar contentos de que la deuda se va conteniendo, pero no deja ser que esto que llaman financieramente sostenible es decirnos, apriétense el cinturón, y una vez que se aprieten el cinturón y son capaces de ahorrar, el dinero no lo pueden gastar en lo que quieren, lo tienen que gastar en pagar deuda a las entidades financieras, a los bancos. De tal manera que incluso, bueno, pues el tema de los proveedores está más o menos sostenido, pero incluso anteriormente a las últimas modificaciones de la regla de gasto y los presupuestos, se anteponía incluso pagar la deuda al pago a proveedores en ese espacio de tiempo de los 30 días. En definitiva, nos parece bien el informe y estamos de acuerdo con el informe y entendemos, pues lo hemos dicho ahora, no lo decimos ahora porque lo diga en el informe, pero ya veníamos diciendo desde meses para atrás que entendemos que la deuda viva en este ayuntamiento no es el problema. El problema que tiene este ayuntamiento es que no le dejan o que no hay capacidad para invertir en otras cuestiones que nosotros consideramos más perentorias y que deberían ser para todas las fuerzas políticas en este ayuntamiento y en los gobiernos central, sobre todo, que deberían ser una prioridad, que serían las familias, las personas y las empresas, ese tejido empresarial, esos autónomos a los que luego tanto se nos llena la boca de defender, pues que todo eso, esta capacidad de financiar y esta capacidad económica que tienen las administraciones locales empezaran a repercutir en esa economía más cercana. Gracias. Muchas gracias. Solamente abundar en sus palabras. El problema que tiene este ayuntamiento y todos, sí, que no les dejan. Señor Martín. Yo no había hecho ningún comentario al informe del señor interventor, solo que al hilo de lo que he oído me gustaría decir. No se oye. Y por tanto no es serio. Pero hay una frase del señor Boyer, que nunca perteneció al Partido Popular, ¿verdad?, que dice que los bancos son los pulmones de la sociedad. Eso lo dijo el señor Boyer, que yo creo que, vamos, no es de nuestro partido, pero que quiere decir que es importante mantener los bancos con buena salud. Es que me he quedado un poco anonadado. Bueno, primero el punto no trata de un debate, ¿no? Lo he generado yo mismo en la exposición de la grandilocuencia de aplaudir la gestión hipotética que es real que ha tenido el Gobierno para estas cifras. Este es un informe que viene obligado por ponderación de ley a hacer el señor interventor y que se va a trasladar lógicamente al Ministerio, porque así lo mandata la ley y punto. Uno no es que no pueda estar de acuerdo o desacuerdo con el informe. El informe es lo que es. Usted dijo que en el año 2017 iba a colocar la deuda en el 70% y el informe lo que dice que está colocando en el 65% y que de acuerdo a los presupuestos materializados se va a quedar en el 57%, que por la regla de gasto que he explicado antes al final se va a quedar en el 48%, con lo cual es verdad que este ayuntamiento cuando llegue el 31 de diciembre, si el 1 de enero del año que viene necesitara 15 millones de euros para ir el banco se los podría dar. No es una garantía, no es el caso. Entonces, hay ideología en la economía, señor Martín. Me dice usted que bueno, compañero, ya Boyer murió, ¿no? Que ya no sé dónde estoy, ¿no? Bueno, pues un excompañero, con paz descanse, dijo que el pulmón de la sociedad eran los bancos. ¿Y? La cuestión está, ¿y?
¿Usted de verdad cree que es normal? Que ya le digo que estamos hablando por no estar callados. ¿Usted cree que de verdad es normal que este ayuntamiento, como tantos otros, aquí hablemos de nuestro libro, que diría el señor Umbral, tenga 4,5 millones de euros de superávit y no los pueda gastar? Solamente puede gastar 1,5 millones, porque lo dicen ellos, y que lo que sobre hay que dárselo al banco, bueno, quitando la matiz de apuntes pendientes de contabilidad del ejercicio anterior. ¿Usted cree que eso es normal? Es que no es normal. ¿Usted sabe por qué se hace eso? Eso se hace porque como Estado es el gobierno del reino y las comunidades autónomas y las diputaciones y los ayuntamientos somos administraciones, el déficit de este país lo están corrigiendo las administraciones locales. Porque Montoro, que nos impone esto, que mantengamos Montoro, pues el ministro Ramos, pero es el señor Rajoy o el gobierno del PP, no cumple. El gobierno de la nación lleva 5 años sin cumplir los objetivos de déficit que se pone. Y lo está corrigiendo en las administraciones locales. Y eso no es justo. Si a un alcalde se le fue una pinza, que algunos ha habido en España, y algunos hasta de mi partido, hombre, suspenda usted a quien se le vaya la pinza, no al que se examina y aprueba. Porque da mucho coraje. Da mucho coraje. Primero te imponen 9 millones, así, manus militari, a deuda, que te dijeron que no iba a contar, pero cuenta. Después te ponen el interés. Menos mal que nosotros, al menos que no todos han podido hacerlo, pudimos sacar a subasta la deuda y bajar los 6,5 puntos en 1, que solamente en un año ahorramos 0,5 millón de euros de intereses, pero el ayuntamiento no haya podido hacerlo por no cumplir la regla de gasto ni tener un superávit, que hay muchos, sobre todo pequeños, no han podido aminorar ese interés en 5 puntos, con lo cual tienen una carga de intereses que es engordar a los bancos en 0,5 millón de euros. Entonces, este gobierno ha secuestrado la política autonómica, ha secuestrado la autonomía de las políticas municipales. Y esto hay que denunciarlo aquí, que estamos aquí hoy, y que somos los que tenemos que defender Valdepeñas. Pero claro, luego el alcalde se reúne con las asociaciones y le piden dinero, y yo les cuento que aquí no hay, y dice, pues, coño, no estás presumiendo que nos sobran 4,5 millones de euros, y a ver cómo le explico yo a esa asociación que es que 3 son para el banco porque lo dice Montoro. Y que no lo puedo destinar a ampliar el comedor escolar o a ampliar la ayuda a domicilio o a ampliar los servicios del centro de mayores o a bajar las tasas de la escuela de música. Pues uno se tiene que enfadar. Entonces, si me hace usted la alusión a la diga quien la diga de que los bancos son el pulmón de la sociedad, la pregunta es sí, ¿y qué? Pero ¿tenemos que ser los ayuntamientos los que trabajemos para los bancos? ¿O los bancos dentro del libre mercado tienen que generar sus beneficios por otro lado? Y cuando llevan a la quiebra a sus accionistas, no ser rescatados. Pero en fin, esto sería meternos en un berenjenal que no nos llevará a ningún lado. El informe en conclusión creo que un poco está claro y es el dato que a mí me gustaría hoy dejar, aunque sea impuesto por ponderación de ley. Y lo cierto de la verdad es que cuando se cierre este año, este ayuntamiento será el año en el que menos deuda tenga de los últimos 20 años. En realidad, de los últimos 24. Pero bueno, eso está bien. Si mañana tenemos que ir al banco y lo que tenemos financiar el 1%, pagar el 2%, que es lo que nos va a costar, pues tendremos que hacerlo. Muchas gracias, señores corporativos. Señor secretario, decretos de alcaldía. Sí, como viene siendo habitual, los decretos de alcaldía están a disposición de los señores corporativos desde el mismo momento que se firman en el portal del concejal. Muchas gracias, señor secretario. De acuerdo al reglamento de funcionamiento de las corporaciones locales, si alguno de los corporativas, quisiera elevar a la consideración del Pleno alguna moción que no haya podido ser incluida en el orden del día. No, muchas gracias. Turno de ruegos. ¿Sí? Sí, bueno, copiando su frase de que aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, yo quisiera aprovechar la mención que se ha hecho en el punto número 12
del plan de accesibilidad para pedir que, para rogar que se modifique en la calle Salida de la Solana las farolas que están situadas en la acera de la izquierda en sentido de entrada por su situación de estrechez en las aceras de las farolas actuales, impiden el paso por la acera de cochecitos infantiles y menos aún de sillas de ruedas de discapacitados. Igualmente, rogamos se revisen las aceras que por el deterioro de los años han quedado desniveladas con realces y hundimientos que han sido motivo de tropiezos y caídas. Por ejemplo, la zona de la calle Castellanos, coincidiendo con la situación donde tienen ubicada la sede de su partido. Y nada más. Juegos, Izquierda Unida, tenemos. Volvemos a solicitar espejos en cruces peligrosos y con nula o escasa visibilidad, como es el caso de la calle Hernán Cortés con calle Postas y también en calle Limón con Avenida de los Estudiantes. Igualmente en la Avenida de los Estudiantes solicitamos un paso de cebra a la altura de la calle Amparo o Hernán Cortés, pues en todo lo largo que es la Avenida de los Estudiantes no hay un paso de cebra desde la Plaza de San Marco hasta la calle Solanilla. Y por último pedimos se rebaje la acera de la calle del Cristo, esquina con Manuel León, ya que limita su bajada y subida debido a la altura que tiene, limitando la accesibilidad. Muchas gracias, Grupo Popular. Sí. Como de todos es sabido, la noche del pasado 9 de febrero se cometió un robo por alunizaje en la avenida 1 de Julio. Por ello, los comerciantes de la zona tienen miedo de que vuelva a suceder. Ruego que por seguridad se habiliten en la medida de lo posible maceteros en los soportales de esa misma zona. ¿Algún otro ruego? Gracias. El ruego va dirigido al concejal de Medio Ambiente. Hace poco, la concejal responsable de dicha área realizó declaraciones en las que enumeró las medidas que recientemente el Ayuntamiento ha puesto en práctica para mejorar la sostenibilidad medioambiental de nuestro municipio. Y entre ello estaba incluida la sustitución del camión de servicio de punto limpio por otro con menos emisiones. Esa renovación, a nuestro entender, y cuando el presupuesto lo permita, debe extenderse a los vehículos del servicio de riego de parques y jardines, que son 2 camiones marca Pegaso, cuyo nivel de emisiones a la atmósfera es muy alta debido a su gran antigüedad. Por ello, rogamos que el equipo de gobierno priorice la renovación de dichos vehículos. Muchas gracias. ¿Algún otro turno de ruego y pregunta? Este ruego es para la concejala de tráfico. Rogamos que se haga un estudio de direcciones de tráfico en la zona de la calle Francisco Nieva y la travesía Francisco Nieva, porque creemos que alguna de estas calles y las adyacentes no deberían tener doble dirección, si bien la complejidad del asunto merece ponerlo en manos de expertos que nosotros no somos. Muchas gracias. Terminado el turno de juegos. Bueno, como saben ustedes, los juegos atienden o no se atienden, no tienen por qué ser atendidos o contestados. Recogemos todos, mejoraremos lo que nos dice, pero me quiero dirigir puntualmente al ruego de la compañera González, de Manoli. Manoli, ¿conoces el chiste este de uno que iba con un remolque cepas y venía otro detrás con la moto? El remolque paró y se chocó la moto con el este, ¿no? El de la moto le dijo al otro, ya das las horas que son, supongo que... ¡Tonto los cojones! ¡Que hay que poner un trapo rojo detrás de cuando se va de carga! Y le dice el del tractor, ¿no has visto un remolque cepa y vas a ver un trapo rojo? ¿Usted cree que poniendo un macetero un coche de la manera que actuó, que derribó vigas, lo va a parar? Y segundo, le recuerdo a usted y a todo el comercio que la seguridad privativa de los intereses privativos corresponden a su titular, no al ayuntamiento, ¿no? Y por otro lado, malamente podemos poner, si queremos buena accesibilidad, una soga de maceteros, porque habría que poner como la muralla china, pero en maceteros, ¿no? Porque ¿por qué huecos no se ponen? Por lo tanto, les ruego, por favor, que cuando hagan ruegos mantengan un poco de coherencia y de lógica. Turno de preguntas, ¿sí? Izquierda Unida, ganemos. Bueno,
preguntamos sobre el estado y circunstancias que hacen que los árboles o ausencia de ellos en la Avenida de los Estudiantes, principalmente en la zona de la Yenca, con más de 30 arriates sin árboles en ambos sentidos, secos o en aparente estado de debilidad. ¿Preguntas? Una pregunta que es, ¿se va a mejorar el alumbrado público en algunas calles de Valdepeñas, como son la calle La Paloma, calle Francisco Morales Nieva, travesía Francisco Nieva, salida de la Membrilla o Antonio Brotons? Es decir, nosotros en principio no queremos, la factura de electricidad es gigantesca en el ayuntamiento, pero bueno, que hubiera un poquillo más de visibilidad, por lo menos en las calles más oscuras de Valdepeñas. Muy bien, me reservo la contestación de las preguntas a cuando tengan mayor información sobre el tema. ¿Alguna pregunta más de esta sesión? Hay preguntas pendientes de la sesión anterior. En este caso, preguntaba don Gregorio Sánchez Llévenes sobre 2 puntos de medio ambiente. Uno era sobre el tema de las rutas cicloturísticas, que si se había procedido a subsanar por la empresa adjudicataria de la repoblación de jardinería los errores detectados y, en caso contrario, cuál había sido la actuación de esta administración al respecto. Le contesta la compañera de Medio Ambiente y teniente alcalde del área. Muchas gracias, señor presidente. Con respecto a la pregunta, sí, la empresa concesionaria está actuando conforme a la petición que le hemos hecho y está reconstruyendo lo que no hizo en su momento correctamente. Y había otra pregunta, le redundo la información dada por la compañera al demandante de información, a don Gregorio, que si lee, que me consta que lee la Junta Local de Gobierno, verá que el mismo día que hizo la pregunta, que no le había dado tiempo, lógicamente, a leer el acta, que le llegaría después, ya había un requerimiento de la Junta Local de Gobierno imponiendo la subsanación. Había otra pregunta referida, leo literalmente, a qué es debida y en qué sentido han sido la intervención de los jardineros municipales en los parterres de la plaza y más concretamente en el que justamente se encuentra enfrente de la puerta principal de este ayuntamiento. La pregunta la hizo cuando estaba ese, pero es que el día después se hizo el de al lado. Sí, con respecto a esta segunda pregunta, como he dicho anteriormente, los servicios técnicos de Medio Ambiente iniciaron el expediente de revisión del cumplimiento del contrato por parte de la empresa adjudicataria al que antes me he referido, y nosotros, la intervención del equipo de jardinería de este ayuntamiento ha intervenido teniendo en cuenta y aprovechando el periodo más adecuado para la plantación y se ha llevado a cabo por nosotros por esto, lo que no quiere decir y sin perjuicio de la definitiva asunción de la responsabilidad por parte de la empresa referida. Muy bien, había más preguntas que en este caso hacía doña Inmaculada Concepción de Izquierda Unida Ganemos, en el que en su exposición decía que el pasado 6 de febrero conocía, mediante rueda de prensa convocada en esta casa consistorial, la puesta en marcha de un curso de confección entre el ayuntamiento y una empresa textil a través de una convocatoria genérica de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, y hacía al respecto 2 preguntas. La primera, ¿cuál es y en qué consiste exactamente la colaboración del ayuntamiento para la puesta en marcha y un funcionamiento de este curso? Pues le contesta el teniente alcalde a estreno del área. Señor. Sí, gracias, señor presidente. Recabada la información necesaria, le puedo decir que el pasado 6 de junio de 2017, la Dirección General de Trabajo, Formación y Seguridad Social lanzaba la convocatoria pública de concesión de subvenciones sobre realización de acciones de formación profesional para el empleo dirigidas prioritariamente a personas trabajadoras desempleadas con compromiso de contratación. Mediante esa convocatoria, la empresa Textilval 2011 Social Limitada presentó un plan de formación para la realización de un curso de camisería a medida con el fin de formar a desempleados y desempleadas de nuestra localidad y el posterior compromiso de contratación que ascendía a un 60%. Una vez valorados los distintos proyectos por parte de la Dirección General de Trabajo, Formación y Seguridad Laboral, el 20 de diciembre de 2017
se notifica a Textilval 2001, Sociedad Limitada, su aprobación provisional, siendo aprobado definitivamente el siguiente día 8 de enero de 2018. En ese momento, y tras la homologación de nuestras aulas en el Centro de Empresas e Innovación del Parque Empresarial Entre Caminos, la citada empresa se puso en contacto con esta Administración para conocer la disponibilidad de espacios y sus tasas, en base a las ordenanzas fiscales que regulan las mismas. Destacar la circunstancia que, ante la consecución en el pasado año 2017 de la homologación de las aulas, tanto del Centro de Innovación como del Centro de Formación de la Concejalía de Desarrollo Empresarial y el repunte de la formación en Valdepeñas como medio para adquirir y mejorar sus competencias y facilitar la empleabilidad de nuestros ciudadanos y ciudadanas, en el pasado pleno ordinario de 6 de noviembre de 2017 se reguló el uso de dichas aulas fijándose las correspondientes tasas, poniéndose a disposición de entidades públicas y privadas que pudieran estar interesadas. Tras la reseñada adjudicación a la referida empresa local del curso anteriormente mencionado, ésta solicita la utilización de dichos espacios a la Concejalía de Desarrollo Empresarial y se la informa de dichas tasas, así como la responsabilidad de la específica homologación del aula para dicho curso y cuantas otras necesidades o requisitos fuesen requeridos por parte de la Dirección General. Una vez aceptados los costes de dichas aulas, se firmó un documento enviado a la Dirección General de Trabajo, Formación y Seguridad Laboral, en el que se indicaba que en caso de realizar dicha actividad formativa, la empresa alquilaría los espacios antes mencionados. Esta acción por parte de la Concejalía, junto a la difusión de las diferentes acciones formativas que se hacen en nuestra localidad, es la labor esencial que hacemos para colaborar y es un compromiso de este equipo de Gobierno como muestra inequívoca de la apuesta por formar a los desempleados, fomentando sus posibilidades y expectativas de incorporación al mercado laboral y que sirven para responder a su inicial pregunta. Y en respuesta a su segundo interrogante, aclararle que dicho curso no tiene ninguna diferencia con respecto a otros que se hayan podido llevar a cabo por empresas o entidades privadas, salvo en los casos en que hayamos firmado específicos convenios de colaboración, lo que no concurre en el presente caso. Informar también que finalmente la citada empresa, por motivos ajenos a esta Administración, decidió renunciar a dicha acción formativa. Muchas gracias, señor Delgado. Había hecho otra pregunta que se la ha contestado en la exposición de la misma, en que se diferenciaban estos de otros y que estará la contestación. El don Miguel Martín Rubio, el portavoz del Grupo Popular, preguntaba dos cosas. Una fue contestada sobre la marcha por el teniente alcalde delegado de Obras y Urbanismo, y es que la rotonda que se había puesto frente al geriátrico era situación climatológica, y en todo caso, si hace un seguimiento de los expedientes, verá que ya se ha encargado al escultor local Lillo Galiani la ornamentación con una pieza que llevará como nombre el Yunque de la Vid. Está hecha en consonancia a las dimensiones de la rotonda, porque lógicamente no puede ser la taja mayor que el plato, pero en todo caso creo que gustará. Y luego hacía una valoración en la que aprovecharé sin ánimo de cansarles más de lo que estamos, pero bueno, se está peor cogiendo aceituna. Preguntaba que los fines de semana los contenedores para plásticos están atiborrados y los vecinos tienen que depositar los plásticos en el suelo, y que si podrían descargarse alguna vez más con este tiempo de contenedores. Bueno, la primera consideración que quiero hacerle a su pregunta es que no todos, puntualmente algunos. La segunda es que sin colaboración ciudadana malamente podemos mantener, hagamos el esfuerzo que hagamos del que le voy a informar, lo que no significa que no tengamos que hacer más. Malamente da igual los esfuerzos que haga la Administración si no cuenta con un mínimo de colaboración ciudadana. Por ejemplo, en dos barrios puntuales de Valdepeñas, pues resulta que hay un nuevo deporte, que es cómo encestar las bolsas de basura desde el coche para no bajarnos y depositarlas en el contenedor. Con lo cual tienen que intervenir lo del medio ambiente todos los domingos por la mañana, porque de cada 10 bolsas que desde el coche se disparan para ver si las encestamos, 6 caen fuera. Ya que hacen el deporte, podrían practicar con otras cosas que voy a omitir, y eso mantendría que no hubiera de materia orgánica y cualquier otro material reciclable fuera del contenedor habilitado a tal efecto. La segunda, decirle que la voluminosidad que tienen los contenedores de reciclaje, sea vidrio, plástico o cartón, pues no se pueden poner más,
en aquellos lugares puntuales que son los centros, sobre todo donde ahora mismo hay centros comerciales, que es lo que hace que haya un poco overbooking o bares por el plástico que consuman de botellas, porque es que nadie quiere un contenedor de esos enfrente de su ventana y todos los espacios que digamos son neutros, pues es que están ocupados. Si usted conoce algún espacio donde quepa alguno, pues hágase. En todo caso, le voy a dar un dato que reflejaré después en la información que le he traído, para que se vea que es que no creo que se pueda hacer más, ¿no? Y es que aprovechando esos núcleos que le digo que no molestan un poco al vecindario, dado el volumen que tienen algunos contenedores, en Valdepeñas no hay que desplazarse posiblemente más de 250 metros, es decir, 3 minutos andando para ir de un contenedor a otro. Y si efectivamente uno llega, voy a hablar de mí para que nadie se sienta por aludido, si yo llego a reciclar, que dice mucho de civismo, y el contenedor está a tope, y lo llevo además en una bolsa de plástico y lo puedo dejar atado para que no lo vuele después el aire, bueno, mal menor, pero es que andar 3 minutos más para buscar el siguiente, pues tampoco creo que haya ningún peligro ni ningún problema, aún así no se hace. Pero mire, le voy a dar los datos de los contenedores que hay en Valdepeñas. En Valdepeñas tenemos 979 contenedores de orgánica, 979, de los cuales, si quiere la digresión, uno tiene 240 litros, 89 de 360, 773 de 800, 14 de 1000 litros, 82 de 2200 con carga lateral en la zona del polígono industrial y 15 que se han incorporado recientemente, y 95 de 1000 litros. Eso suma los contenedores de orgánica 979. Le digo que, como bien sabe, la recogida se realiza de la orgánica todos los días, sábados y domingos y fiestas de guardar, que cuando las cosas caen en el día a día, en la normalidad, se nos olvida lo que a lo mejor era anormal. Y es que veíamos pasar, yo he presidido, veíamos pasar procesiones de Semana Santa con contenedores de bolsas de basura hasta la boca. Ya no hay esto, o sea, que no se nos olvide, y además no la pagamos domésticamente. En contenedores de selectiva de envases tenemos 171 en superficie, 22 soterrados, y la recogida se realiza lunes, martes, jueves y viernes. Es decir, de 7 días, 4. Al lugar de que usted hablaba. De papel y cartón tenemos 227 en superficie, 22 soterrados, y la recogida se realiza martes y viernes en la zona centro y miércoles fuera de la zona centro. Contenedores de vidrio, en Valdepeñas tenemos 265 en superficie, 20 soterrados, y la recogida, tanto en soterrados como en superficie, se realiza cada 25 días, que es la media que tenemos de llenados sin llegar a overbooking. En total tenemos 727 contenedores de selectiva. Contenedores de sistema Oreca. El sistema Oreca es recoger vidrio para los hoteles, restaurantes y cafeterías. Tenemos 46 unidades. Todos aquellos que nos piden se les procede a dar su contenedor. Pero tenemos un problema, y es que las normas urbanísticas, cuando se hacía un restaurante hace 20 años, no obligaban a tener un cuarto de basuras, como hoy ya se exige. Y como donde no hay cuartos no puede haber contenedor, pues mucho acaba en el overbooking de la calle. En todo caso, tenemos 46 unidades. En contenedores de ropa y calzado tenemos 36 unidades. En contenedores en el Peral y el Cañaveral tenemos 57 de orgánica, 5 de orgánica menor, 5 de papel y cartón, 5 de vidrio y 5 de envases. En total, en el Peral y el Cañaveral, 77. En los contenedores en Consolación tenemos 21, 9 de orgánica de 2.200 grande, 4 unidades de envase, 4 unidades de papel cartón y 4 unidades de vidrio. Y contenedores además en el punto limpio de la localidad, donde ya recuerdo, para quien esto haga seguimiento, ¿por qué me tiráis los colchones en el pasaje María Auxiliadora cuando el ayuntamiento los recoge gratis solo con llamar? Es que eso es lo que crea overbooking. Digo eso porque he visto uno esta mañana. Si mañana me veo, lo está viendo en directo, igual se está acordando de mi madre, que en paz descanse.
pero el que has tirado el colchón ha sido tú. Contenedores del punto limpio en la localidad, claro, es que te tienes que enfadar, haces un esfuerzo que veréis ahora cuando veamos los datos y luego encuentras con lo que te encuentras, ¿no? Bueno, decía que en el punto limpio 2 unidades de orgánica, 1 unidad de vidrio, 1 unidad de papel cartón y 1 unidad de envase, lo que hace total de 5. Resumiendo, a eso hay que añadir los contenedores de pilas en la localidad, que hay 40 unidades en diferentes puntos. En total 40. Si suma usted todos los contenedores de uno u otro uso que hay en el pueblo, habrá visto, con lo que le acabo de decir, que en Valdepeñas hay 1.931 contenedores. Que si lo divide usted entre 30.300 habitantes, tocamos a un contenedor por cada 15 habitantes. Pero es que si eso lo divide por 160 kilómetros que tenemos de calle, hay un contenedor a menos de 12 metros de cada ciudadano. Es verdad que el que lo tiene en la puerta lo tiene a una y otro a lo mejor tiene que hacer los 40 que yo le decía. Y aún así hay overbooking. Y eso, señor Martín, nos genera un gasto de recogida de 800.000 euros al año, como bien sabe, por la partida del capítulo 4. 800.000. Pero teniendo en cuenta que el contenedor más barato, que estaríamos el de 1.000 litros, está en 140 euros masiva, 160, y el más caro, que sería el lateral o el de base en vidrio, está en 630, sacando la media, cada contenedor sale una media de 300 euros. 300 euros por 1.931 contenedor que hoy hace que este ayuntamiento haya hecho una inversión en contenedores en los 2 últimos lustros de 600.000 euros. 600.000 euros que cada año se incrementa entre 10 y 20.000 euros según venga el año. Porque es que cada fin de semana hay algunos niñatos, por llamarlos de alguna manera, que nos queman un contenedor. Lo que era una media de 3 a 5 al mes. Esta Semana Santa, 4. A 300 euros, 1.200 euros. Por 14 meses, 16.000 euros a la hoguera. Entonces, estos son los datos. ¿Se puede hacer más? Se podría hacer más. Si hay algún contenedor puntual que algún ciudadano conozca que por norma sea overbooking, pues que nos lo avise y se lo regaremos puntualmente. Y como en estas cosas no hay nada que ocultar y tenemos que ser todos compartícipes, le pedí al señor interventor que me saliera unidad por unidad, recogida por recogida, contenedor por contenedor, todo lo pagado a lo largo del año pasado, que se lo voy a entregar en mano en cuanto acabe la sesión. ¿Alguna otra pregunta? Pues muchas gracias. Se levanta la sesión. Esta mañana, yo ya para que me voy a ir a casa. Si me voy a comer una ensalada, lo mismo me da comérmela que no.